A ver, si hay algún estudiante o estudiantes que todavía no tienen, digamos, un permiso para entrar, o sea, porque no están inscritos o no les ha llegado la invitación, porque puede ocurrir que se hayan matriculado extemporáneamente o algo así, entonces me dan sus correos para poder adherirlos a la lista de invitados, ¿no? Ok, entonces, slide show. Bueno, aquí teníamos un problemita que vamos a terminar de resolverlo. Una cuerda de 10 metros de largo se utiliza para sostener a una persona que se balancea hacia el escenario. Ok, determine el diámetro del cable, nos decían el diámetro del cable de acero, si se desea que no se estire más de 0,5 centímetros como máximo. Considere que la masa de la persona, en este caso es 130 kilogramos, el ángulo de desviación inicial 45 grados y la masa del contrapeso 300 kilogramos. Suficiente como para sostener a una persona de 130 kilogramos. Ok. Recordemos que la máxima tensión, o sea, debido justamente al peso de la persona, pero en movimiento, se va a dar cuando esta persona se encuentre justo en la parte más baja del movimiento de rotación. Y ahí aumenta, ojo, aumenta la tensión. Por eso es que hay que tener cuidado con la contrapesa, ¿no? Cuando se va a hacer ese tipo de acrobacias. Ok, ¿qué más? Nos dan el dato del módulo de Young para el acero, que es 2 por 10 a la 11 newtons por metro cuadrado. Entonces, este problema combina cosas que ustedes tienen que arrastrar de su física 1 con los conceptos vertidos en esta semana. Ok, bueno, no pregunté, ¿alguien resolvió ese problema? No sé si este problema lo tienen a la mano o no. No sé. Sí, profesor, yo ya un diámetro, no sé si estará bien, ¿Cuánto te sale el diámetro? 4.792 milímetros. 4,79 milímetros. Sí, Ok. ¿Cuál es tu apellido? Coloma. Colón. Ok. Gracias, Coloma. Ok, entonces procedemos a resolver este problema. Ahí tenemos entonces el gráfico. Ok, como siempre, podemos empezar con nuestro diagrama en cuerpo libre. Ahí está el peso de la persona, la tensión, ¿cierto? Cuando llegue al punto 2, okay, el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. La tensión ahora va a tener, digamos, una tensión vertical completamente. Ahí está la tensión. Entonces podemos escribir nuestra ecuación de movimiento justo en ese punto, ¿cierto? Entonces la tensión, como va arriba, el peso abajo, ahí está T menos mg, va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta. Ojo, aceleración centrípeta, ¿por qué? Porque esa aceleración está apuntando al centro, bueno, en este caso, a la unión, ¿cierto?, de la cuerda con el soporte ahí. Y recordemos que
esa denominación de aceleración centrípeta es porque está dirigido hacia el centro, apunta, la aceleración apunta hacia el centro. No es que exista una fuerza centrípeta. A veces se habla de fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, ¿cierto? Recordemos que es la aceleración centrípeta. En este caso, la fuerza resultante es la tensión menos mg. Ahora, si a esa diferencia no le llamamos fuerza centrípeta, entonces hay que tener cuidado. Entonces, no existe fuerza centrípeta, lo que existen son fuerzas conocidas, con fuerzas físicas, en este caso son la tensión y el peso. ¿Okay? Y recordemos que cada fuerza, cada vez que hablan de una fuerza, quiere decir que ustedes están teniendo en mente dos cuerpos. Una fuerza solamente puede ser producto entre dos cuerpos. Ahora, si hay más fuerzas, puede ser más cuerpos, ¿verdad? En juego. Pero una fuerza es resultado de la interacción entre dos cuerpos. El peso, recordemos, es la masa de la persona con la tierra. Ahí están los dos cuerpos. La tensión va a ser la interacción de la persona, en este caso, y la cuerda. Y ahí están los dos cuerpos. Entonces, si me hablan de fuerza centrípeta, usted me tiene que especificar cuáles son esos dos cuerpos para esa fuerza. Entonces, no existe tal concepto. Lo que sí existe es aceleración centrípeta porque tiende a apuntar, ¿cierto?, al centro de una circunferencia imaginaria, ¿cierto? Que en este caso sería justo el punto donde la cuerda pues, dobla. Bueno, entonces, ahí tenemos entonces nuestra ecuación de movimiento. La aceleración centrípeta se puede expresar como la rapidez en ese punto elevado al cuadrado entre el radio, en este caso la longitud de la cuerda, ¿no? Vertical. Perfecto, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más podemos sacar de ahí de provecho? La tensión. Entonces, nuestro objetivo acá es expresar la tensión, o sea, el valor real de la tensión. Porque una cosa, ojo, una cosa es que ustedes se estén colgando de la cuerda, ya la cuerda verticalmente, y ustedes se cuelgan. Esa es una tensión. Fácilmente lo puedo hallar porque va a coincidir con mg porque va a haber equilibrio, digamos, ¿no? En este caso no. En este caso, ustedes tienen que proceder primero con la ecuación de movimiento, después van a despejar. Y fíjense bien, ahí está la fórmula sombreada, la tensión no es mg, es un poquito más, ¿cierto? Eso va a depender entonces de la rapidez en ese punto, en el punto 2. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos la tensión y justamente ese era nuestro problema, expresar correctamente el valor de la tensión. Seguimos entonces. Otra de las pilares de la física, acuérdense, es las leyes de conservación. Acá parece que pues va a ser más conveniente tal vez utilizar la ley de conservación si es que no hay disipación de energía. O sea, los canales de disipación están cerrados acá, no hay fricción, nada de eso. Ok, entonces podremos decir que la energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Fijamos el punto 2 y ahí va a ser nuestro nivel de referencia automáticamente, ¿cierto? De tal manera que en el momento en que la persona pasa por ese punto va a tener una velocidad. Entonces, masa por velocidad al cuadrado entre 2, su energía cinética, más su energía potencial, pero como ese punto es el punto de referencia, entonces mg por 0, 0. ¿Ok?
Y la energía cinética inicial va a ser nula porque parte el reposo, o sea, nadie le está empujando, ¿cierto? Pero la energía potencial sí va a tener un valor, justamente va a ser la alturita, que la alturita va a ser igual a la longitud de la cuerda, que estamos denominando como R, ¿cierto? Por 1 menos coseno de teta, como es habitual. O sea, el cateto opuesto, ese triángulo, rectángulo, se va a considerar como la, digamos, a partir del cual yo puedo hallar esa alturita que hay desde el punto 1 hasta el punto 2, altura, la altura, ¿no? O sea, nivel de referencia. Entonces, va a ser igual a R, que va a ser toda la distancia desde arriba hasta el punto 2, R, menos menos todo el cateto de triángulo recto. Entonces, básicamente, entonces va a ser la energía inicial, entonces, que va a coincidir con la energía potencial al inicio. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la tensión, fíjense, en la fórmula de la tensión, tenemos la masa, que puede ser dato, gravedad constante, R constante. Lo único que no tenemos es la velocidad, que está elevado al cuadrado inclusive. Y fíjense, de esta fórmula, de esta relación, entonces, utilizando la conservación de la energía, puedo obtener el valor de B al cuadrado. Entonces, el 2 pasa al otro lado, las masas se cancelan, entonces probablemente sea 2GR por 1 menos coseno de teta. Entonces ya tenemos ahí. Inclusive, miren, no me había percatado de eso, o sea, B cuadrado, el R lo puedo bajar al denominador y ahí tengo la expresión, segundo término, dentro del paréntesis para la tensión, que lo vamos a reemplazar por 2G por 1 menos coseno de teta. Entonces, de tal manera que ya la tensión, digamos, va a estar expresada en función de magnitudes que de repente lo conocemos o mucho más sencillo. Eh, bueno, ahí tenemos entonces 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 menos 2 coseno de teta. Ok, entonces la tensión lo puedo obtener entonces numéricamente ya con los valores que me están dando. Ok, 45 grados me parece que era el ángulo. Ok, entonces esa sería la tensión. Ahora sí, teniendo la tensión, ¿cierto? Teniendo la tensión, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eh, Aplicar entonces, a ver, parece que eso no estaba. Vamos a volver a las formulitas. Por tensión. Bueno, no sé si mi PPT está esfuerzo por deformación, módulo de elasticidad, esfuerzo de deformación, esfuerzo de tensión, ahí está, tensión entre el área, ¿cierto? Entonces, la deformación, recordemos la deformación, es dato, me están dando como dato, me parece que es 0,5 centímetros, si no me acuerdo, hay que expresarlo en metros. Luego está el esfuerzo de tensión, que es la fuerza, o sea, la tensión, y el área. Y justamente en el área en cuestión va a ser pi radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. El módulo de elasticidad, es justamente el dato. Entonces, de todo lo que está en esta fórmula de arriba,
lo único que no tenemos es el área. Tenemos la deformación, que nos dice que la máxima deformación que puede ser es medio centímetro. Ok, ahí, ese es dato. El esfuerzo de tensión, la fuerza, o sea, la tensión, ya lo tenemos calculado numéricamente. Y lo tenemos que dividir, ¿cierto? Lo tenemos que dividir entre el área. Eso es todo, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad es dato. Lo único que es incógnita es entonces el área. Ok, entonces eso es lo que quería hacerles ver. Bueno, más o menos parecido a esto también. El área entonces de la sección transversal de la cuerda es el único. Bueno, acá bueno, también es algo parecido. Ok, los datos, me olvidaba los datos, ahí están los datos. Recuerden entonces una cuerda de 10 metros, o sea, de largo, se utiliza para sostener a una persona que se balancea hacia el escenario. Determina el diámetro del cable de acero o el diámetro del cable, o sea, 2 veces el radio, si se desea que no se estire más de 0,5 centímetros. Entonces me están dando ya la deformación 0,5 centímetros, o sea, 0,5 por 10 a la menos 2. Considere entonces que la masa es 130, beta vale 45 y M 300 kilogramos. Ok, ese M mayúscula simplemente me garantiza que pues la persona no se mueva hacia abajo, en el punto más bajo, o sea, pues no caiga al suelo, ¿no? Porque la contrapesa no es. Ok, el módulo de Young para el acero es 2 por 10 a la 11, entonces ahí estamos. Ok, entonces ahí está la fuerza que vamos a tener en cuenta. Entonces, 20 newtons. Ok, eso lo dividimos entre el área, que es pi por radio al cuadrado, todo entre 0,5 por 10 a la menos 2, y eso va a ser igual al módulo de Young. De ahí queda solamente por obtener el valor numérico. Entonces, a ver, vamos a ver. Acá entonces tendríamos la tensión dividido entre el área, que es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso a su vez dividido entre la deformación, que es 0,5, no sé si resulte, si resultó, 0,5 por 10 a la menos 2, y eso va a ser igual al módulo de Young. Módulo de Young, ¿cuánto me dan? 2 por 10 a la 11. Ahí está. 2 por 10 a la menos 11.
Ok, entonces ahí por favor despejemos y me parece que ese es el resultado como el que menciona su compañero. Vamos a ver. Y en lugar de tensión, ¿cierto? Entonces despejamos R al cuadrado. Entonces la tensión es 20, 20, 29 entre un medio por 10 a la menos 2 por 10 a la 11 aquí y por 2 y por pi igual a r al cuadrado. Tendríamos que sacar la raíz cuadrada y multiplicar por 2. A ver, simplemente para verificar el resultado de su compañero, vamos a hacer la prueba correspondiente. A ver, 29 dividido entre 5, ahí está. Entre 2, ahí está. Entre pi, ahí está. Y raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 25.3589. Y me queda 1 sobre 10 a la 9. 10 a la 9, podemos poner 10 a la 8, raíz cuadrada sería 10 a la 4. Ok, entre 10.000, ¿no? Ok, y todo eso dividido entre raíz cuadrada de 10. Ok, y ese sería el radio por 2 igual 1, 2. Ok, Coloma, ¿cuánto te salió de nuevo? ¿Me repites? 4.79, 79,2 milímetros. Ok, más o menos sería entonces del orden de 4.8. 4.8. Sí, más o menos. Ok, entonces, bueno, no sé si lo he hecho, pero yo lo he hecho, o sea, someramente. Ok, t pi r cuadrado. Ok, a ver, entonces, más o menos, entonces, de ese orden. Ok, alguien. Ok. A ver, por favor, vayan haciendo los cálculos. Voy a ir agregando a unos compañeros. A ver, Jemerson, Luis Alvarado. Indícame tu correo ahí para poder agregarte. Ok, a ver, Jemerson.alvarado. Jemerson.alvarado, vamos a ver.
Ok, ya está Jefferson. Ok, estoy esperando los valores, entonces reemplazar, por favor, ahí están las expresiones. A ver, Nicolás. Sí, profesor, buenas tardes. ¿No le Bueno, faltó considerar la longitud inicial del alambre en los cálculos? ah, O la sea, longitud. sí, ¿Cómo, cuánto era la longitud ahí? No me acuerdo, sí, 10 metros. 10 metros, sí. Ah, verdad. Ok, Yomar, a ver, Yomar. Sí, profesor, buenas tardes. También tengo una consulta. Me preguntaba, ¿por qué no consideró el peso del otro cuerpo? O sea, el otro cuerpo no entra en los cálculos, no tiene nada que ver. Mm, ok, el peso del otro cuerpo, mm, digamos, va a intervenir siempre y cuando, o sea, a ver, alguien más quiere entrar, pero, a ver, o sea, va a intervenir siempre y cuando, ok, siempre y cuando esa masa pues no es suficiente para sostener el otro, es contrapeso nada más, ok, es como si yo esa cuerda lo hubiese atado al suelo, ¿cierto? Y ya no me hubiese preguntado sobre la masa, porque estaba atado o fijo al suelo, ok, entonces me parece que ese es un elemento distractor. Al contrario, puede servir para un problema para determinar si la persona, por ejemplo, en este tipo de problemas, a veces se piensa que la tensión no cambia a medida que la persona va descendiendo. Si ustedes alguna vez han ido a practicar, por ejemplo, juegos de alto riesgo, como es el salto con cuerda y para al vacío, ¿cierto? Pero hay un juego que se llama Tarzán, que se llama, pero ojo, son cuerdas de 10, 15 metros y se sueltan desde una altura relativamente alta, entonces uno sufre el vértigo, ¿cierto? Debido a la gravedad. Entonces, la cuerda, ojo, en la cuerda, la tensión aumenta en el punto más bajo de ese movimiento circular, ¿okay? Aumenta. Entonces la pregunta sería si la contrapesa que se está poniendo ahí es suficiente para sostener a una persona. Bueno, en este caso nos dijeron la persona creo que tiene 130 kilogramos, la contrapesa es 300 kilogramos. Entonces, porque uno diría, suficiente, pongo 150, es mayor que 130, es suficiente, ya, listo. Pero ustedes tienen que hacer ese cálculo. Ok, ahí está el cálculo, la tensión, que es 2020. A ver, ustedes dividan 2020 entre 10, ya para redondear. Ahí saldría 202. O sea que si la contrapesa fuese de 180 kilogramos, no va a poder soportar eso, se va a alzar justo en ese punto. ¿Okay? Bueno, esos problemitas es interesante, pero eso es lo que va a ocurrir. Que la pesa, si es que es, por ejemplo, 200, 190, 180, que es mucho mayor que 130, no tanto, pero es mayor, mucho mayor. Entonces cualquiera diría, bueno, es suficiente para sostener. No, si empieza a balancearse esa persona. Y también va a depender de la altura de donde sale, ¿no? Porque, ojo, ahí estamos hablando de también que la persona parte del reposo, ¿no? Desde la parte de esa altura de donde empieza su movimiento. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Ahora, en el problema no entra porque me he asegurado, ¿cierto? Me he asegurado de que, bueno, la contrapesa pues no tenga digamos, ninguna injerencia en el problema. Solamente sirva como contrapeso. Ok, profesor, ya me quedó más claro. Gracias. Ok. Entonces,
acá es importante, digamos, localizar el objetivo de la pregunta, pero ojo, la intención de la pregunta es que ustedes también apliquen sus conocimientos previos. Es bastante importante en, en la física. ¿Okay? Ok, una de las anotaciones que hay que tener en cuenta es que uno de sus compañeros hizo, a ver, vamos a ver dónde está, aquí está. Ok, y en parte tiene razón, o sea, su compañero, fíjense, solamente yo me he acordado de la información, o sea, mejor dicho, el delta L, ok, el delta L que me están dando, y no había tomado en cuenta el L sub 0. Ok, me parece que ese sería la razón por la que sale como su compañero mencionó, Jemer, Coloma. Coloma, ¿tú has tomado en cuenta la longitud, el L sub 0, que en este caso sería 10? Sí, lo que yo hice más que nada es a la fórmula del área, le tomé la fórmula del círculo, perdón, de la circunferencia, La como pi circunferencia, por, está bien, claro, pi diámetro sobre 2 al cuadrado, correcto. Eso es ¿ya? solamente. Claro, y ahí he despejado y ya me sale algo más directo, no solamente para cambiar el valor de la fuerza, porque al inicio me confundí un poco. Ah, Pero ya. sí, he tomado la longitud también, de 10 Ok, sobre el 0.5 y son menos 2. ya. Acá en esta fórmula que yo he escrito, entonces, efectivamente me faltaría, a ver, vamos a poner entonces 10. ¿Sí? Y me parece 10. Ok, ya está. Entonces, ese es todo el cálculo que tienen que hacer y despejar R. Una vez que obtienen R, multiplican por 2, ese es el diámetro. Ok, entonces ya el problema entonces queda resuelto. Ok, y aquí está la formulita, lo he puesto aquí abajo, por si acaso. A veces no se acuerda. Ok, entonces ahí termina entonces el problema. Y como colorario vamos a poner esta información, ¿cierto? Recordemos entonces que básicamente una de las leyes sobre las cuales nos apoyamos es la ley de Hooke, que expresa la proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación elástica que sufren los cuerpos. Entonces, la pregunta en este caso sería si esta ley de Hooke es válida, ¿cierto? Para todo el rango de fuerzas que uno pueda observar en la naturaleza, ¿cierto? Y vamos a ver que efectivamente hay ciertos límites en los cuales esta ley de Hooke es válida, ¿cierto? O sea, hay un límite, hay un umbral después del cual, digamos, que la ley de Hooke ya no se cumple. Acá tengo un gráfico, ¿cierto? Que se utiliza bastante para
poder expresar lo siguiente. La ley de Hooke, como en la mayoría de casos que ustedes van a observar durante su carrera, son leyes que están dentro del grupo de fenómenos lineales. Existe una linealidad. Y en este caso, el gráfico que ustedes están observando es esfuerzo versus deformación. Entonces, el esfuerzo y la deformación tienen una dependencia lineal hasta un rango de valores, ¿okay? En el cual la deformación pues no es exagerada, vamos a decir, o sea, es casi no se nota la deformación. ¿Ok? Entonces, mientras estemos en ese rango, que es más o menos, miren, es bien bajo, 1%, ahí dice, o sea, 1 o 2%, digamos que todavía se cumple la ley de Hooke, que como digo, tiene una característica muy importante, la linealidad, o sea, la proporcionalidad que existe entre el esfuerzo y la deformación. Y ustedes pueden observar por la línea celeste, entonces, que efectivamente es una línea recta, ¿no? Una inclinación. La inclinación justamente le va a dar el módulo de Young, ¿ok? El módulo de Young. Y ustedes en el punto A, que le llaman límite proporcional, para hacer la proporcionalidad lineal, empieza digamos, a perder fuerza porque ya deja de ser lineal esa proporcionalidad y empieza lo que se conoce como la deformación plástica. ¿Okay? La deformación plástica entonces quiere decir que si bien es cierto el cuerpo después de deformarse trata de volver a su estado original, pues no ocurre, o sea, no vuelve a su estado original, ¿okay? Se deforma, o sea, para siempre, o sea, ya deja de tener las propiedades iniciales, ¿cierto? Y sufre una deformación permanente. Entonces, esa deformación plástica también tiene un rango de valores, más o menos del orden del 30%, o sea, después del cual el material entra, digamos, en una singularidad, ¿cierto? Donde va a ocurrir como se dice, una catástrofe que viene a ser el punto de fractura. Ese punto de fractura significa pues que el material se ha roto. Entonces, si analizamos desde el punto de vista microscópico la estructura, cómo va deformándose, en ese punto de fractura ocurre pues una catástrofe desde el punto de vista microscópico. Y pues para nosotros simplemente sería, por ejemplo, si estamos utilizando una cuerda para subir un peso que es demasiado, toda la cuerda se rompe. Entonces, si el esfuerzo que estamos realizando va más allá del punto B en el gráfico, si bien es cierto, la deformación va a seguir aumentando, pero este aumento de la deformación ya no sigue una ley lineal como la ley de Hooke, ¿cierto? Entonces, si a ese nivel, por ejemplo, si nos ocurre, notamos que ya la cuerda está formando, entonces quitamos el peso, la cuerda ya no va a recuperar su longitud original. ¿Okay? Entonces, esa cuerda trata, vamos a decir así, de volver, ¿cierto?, a su estado original y sigue el recorrido de la flecha de color rojo, pero no vuelve al origen, a otra parte. Entonces, eso implica de que, pues,
pues ya esta estructura, esta cuerda, ha adquirido una deformación permanente. Ahora, si el aumento del esfuerzo, o sea, si la carga que estamos aplicando, estamos levantando una cuerda, es más allá del punto C, ¿cierto? Ahí lo que se va a notar en primera instancia es un aumento exagerado o grande de la deformación. ¿Ok? A pesar de que el esfuerzo que le estemos imprimiendo sea pequeño, mayor pero pequeño, ¿no? O sea, el incremento que será pequeño, pero la deformación es bastante notable. Hasta que llega, bueno, al punto D, ¿cierto? En el que ya el material, en este caso la cuerda, presenta una fractura, le llaman en general fractura, ruptura sería para la cuerda. Entonces, ya el material se ha roto, entonces vemos entonces que la ley de Hooke tiene, digamos, una validez, ¿cierto?, limitada. Entonces, para aquellos que obviamente van a ir, por ejemplo, al área de investigación dentro de la física de materiales, probablemente esta parte de acá ustedes profundicen en cursos, ya sea electivos o en sus cursos de maestría, doctorado, si sigue esa especialidad. Entonces, es interesante este estudio, ¿cierto? Porque ustedes van a ver que van a tener que aplicar técnicas matemáticas, ¿cierto? Que básicamente se reducen a algoritmos numéricos para hacer los cálculos correspondientes de las magnitudes físicas que decidan estudiar. Si ustedes se ponen a investigar materiales nuevos que surgen de la combinación, ¿cierto?, compuestos, ¿no?, y se obtienen ciertos materiales nuevos. Y al obtener un nuevo material, pues lo primero que se hace es el estudio mecánico, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento? Entonces, inevitablemente ustedes van a tener que ver el módulo de ello. O a otro nivel, ustedes van a hacer el estudio, digamos, electromagnético, ¿cierto? Propiedades eléctricas, propiedades magnéticas. Porque también es importante. ¿Sí? O sea, las propiedades mecánicas, las propiedades electromagnéticas son importantes para los materiales. Entonces, esto sería básicamente los temas que, bueno, tema en realidad que nosotros habíamos considerado para la primera semana. Ok, y teniendo aún tiempo, vamos a pasar entonces. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta antes de pasar al nuevo tema que tiene que ver con oscilaciones? A ver, creo que Profesor, sí, sí. sí, tengo una consulta acerca, ¿va a haber práctica dirigida de este tema? No, en la tercera semana va a haber práctica calificada. Ok, profesor, entonces solo va a haber ejemplos de clase. O sea, Claro, van a desarrollar ejercicios, pero dentro de clase. sí, sí. Ok, gracias. Profesor, una consulta. Sí. Eh, Luego hay una parte, creo que es en el punto C de este diagrama,
Ah, ya. que dice que hay un traspase del límite elástico al comportamiento plástico o inelástico, creo que es. Es Correcto. eh, ¿Esa línea vertical tiene alguna explicación física? Eh, O- ese, ese es el umbral, vamos a hacer el límite, ¿no? De ese comportamiento elástico, ¿cierto? Y el comportamiento plástico. Quiere decir que hay un rango de valores en los cuales ustedes no van a poder, digamos, caracterizar ese material con las propiedades elásticas, tampoco con las propiedades plásticas. Entonces, ahí, digamos, es una transición en el cual va a ocurrir fenómenos que van a tener que caracterizarlo de manera híbrida, vamos a decir así. O sea, algunos aspectos de las propiedades elásticas de los materiales y algunas propiedades plásticas de los materiales. Entonces, no existe, digamos así, una línea muy fina que digamos, pues de aquí es plástico, de aquí es elástico. Entonces existe un rango de valores en los cuales vamos a tener que lidiar con fenómenos mixtos, en donde ustedes van a ver propiedades elásticas y propiedades plásticas de los materiales. Y esos son los conocidos, las transiciones. Y todas las cursos o las ramas de la física, esos son los fenómenos que son siempre, digamos, evitados, digamos así, porque necesitan un tratamiento diferente al que usualmente se le toma. Entonces, ese viene a ser entonces la frontera entre la elasticidad, ¿cierto? Y la plasticidad de los materiales. ¿Okay? O sea, es interesante. Fue porque normalmente en los cursos de especialidad, o sea, nos enseña o bien la parte elástica, la que siempre estamos acostumbrados, o bien la otra parte que es la parte plástica, o sea, la plasticidad y elasticidad nos van a enseñar. Pero la transición, digamos que es poco tratada. ¿Por qué? Porque implica métodos matemáticos que no se utilizan usualmente. Generalmente son fenómenos que no siguen, digamos, reglas de linealidad, sino al contrario, no lineales, y son leyes que se expresan en forma de potencia. Y ahí surgen problemas, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales. Si trabajamos, por ejemplo, a nivel de Newton, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, perfecto. Pero si ustedes quieren trabajar en dinámica no lineal, entonces las ecuaciones de Newton, que son usualmente ecuaciones diferenciales de segundo orden, la mayoría lineales, pues en la física no lineal, pues se presentan ecuaciones diferenciales de segundo orden no lineales y no se puede resolver como usualmente lo resolvemos. Entonces vamos a aplicar algunos métodos de aproximación, ojo, métodos de aproximación, métodos de perturbación y métodos numéricos que nos permitan obtener solución a ecuaciones diferenciales. Entonces, esa es la razón por la cual a veces hay zonas que son vedadas, ¿cierto? En un análisis, digamos, dentro de la física clásica o entonces, la física cuántica. Entonces, esas etapas de transición siempre son un dolor de cabeza. Y sin ir muy lejos, ustedes van a tener física lineal, o sea, física del mundo ordenado, todo bonito, ¿cierto?
y va a haber la física no lineal, donde todo es un desorden, o sea, es un caos, pero existe una transición entre uno y otro. Y ese estudio de esa transición es justamente lo que menos se ve, casi no se ve. ¿Por qué? Porque implica que no es fácil de hacer un estudio. Más fácil sería cuando es no lineal completamente o cuando es ordenado regular. Pero esa transición implica una dinámica sutil, muy difícil de caracterizar, y a veces hay sistemas, sobre todo los sistemas biológicos, los sistemas sociales, ¿cierto? Y algunos sistemas artificiales, como la Internet, que tienen ese comportamiento. Entonces, si uno quiere caracterizar esos sistemas desde un punto de vista físico, entonces no nos va a servir la física lineal estrictamente, y la física no lineal nos sirve sí para hacer algunas cosas, pero tener un estudio cabal implica tener también el estudio de esa transición. Entonces, ustedes van a ver si, me parece que en el curso de física, estadísticas, si mal no recuerdo, transiciones de fase. Incluso a nivel de física molecular, nosotros vamos a ver transiciones de fase, pero no vamos a estudiar la transición de fase, sino lo que ya está, ya se ha convertido. Por ejemplo, el hielo, ¿cierto? Va a estar en sólido, luego cediendo de calor al sistema, el hielo, bueno, va a sufrir una transición durante el cual no ocurre cambio de temperaturas, pasa a ser un líquido, sustancia líquida. En ese proceso la temperatura se mantiene constante, a pesar que estamos agregando calor, entonces la temperatura no aumenta hasta que bueno, en este caso el hielo se ha transformado totalmente en líquido. Y así ustedes van a encontrar siempre esas transiciones, o las van a esquivar o van a ser parte de su estudio, ¿no? Pero en física estadística es probable que sí vean transiciones de fase. En termodinámica no estoy seguro, pero es probable que probablemente también vean algo de transiciones de fase. Ok, entonces entramos al capítulo de oscilaciones. Tal vez, digamos, uno de los temas más recurrentes, ¿cierto? En la física, porque el modelo que se presenta sirve para modelar muchísimos fenómenos, ¿okay?, que podemos observar en la naturaleza. Entonces, esto de las oscilaciones, entonces ustedes lo van a utilizar en todas las áreas. No importa a qué área ustedes vayan, ustedes siempre van a encontrar este modelo que se utiliza para explicar, pues, el comportamiento de la materia. Entonces, oscilaciones, todo el mundo entonces sabe lo que es oscilaciones o alguna vez ha experimentado personalmente lo que es una oscilación. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Movimiento oscilatorio, un movimiento de un objeto unido a un resorte, partícula en movimiento, armónico simple. Vamos a ver la energía de un oscilador, ¿cierto? Y la analogía entre lo que es movimiento armónico simple y movimiento circular uniforme, ¿cierto? Vamos a ver problemas, como siempre. Ok, entonces, esos temas vamos a ver. Entonces, oscilaciones, recordemos, entonces, un fenómeno ubicuo en la naturaleza, de tal manera que ustedes tienen
que tomar conciencia de los modelos que se van a describir en esta parte del curso. Estos son los logros esperados, así como nos piden. Ok, movimiento periódico y oscilatorio. Bueno, ahí estamos observando dos ejemplos de lo que se conocería como movimiento oscilatorio. Están oscilando. Ok, interesante, por ejemplo, ese oscilador que ustedes están viendo, cuya gráfica arriba, ¿cierto? Está simulando justamente la posición, imagino, versus tiempo. Y ese no es un oscilador armónico, típicamente. Okay, es una oscilación amortiguada. ¿Por qué amortiguada? Porque el émbolo, fíjense, el émbolo está sujeto, ¿cierto?, a la acción del líquido que está dentro de ese recipiente, y eso hace que frene, ¿cierto?, siempre que se mueva la masa que está unida al resorte por el otro extremo. Entonces, ese, por ejemplo, es una oscilación interesante, porque es una oscilación con frenado, o sea, con fricción, ¿cierto? O sea, recordemos que esa fricción para un medio líquido generalmente se llama viscosidad, ¿cierto? Entonces, este tipo de oscilaciones también lo vamos a ver acá, resolver problemas analíticamente como numéricamente. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta acá es que para que este movimiento oscilatorio se produzca, necesitamos una causa, o sea, un causal, ¿no? Siempre hay un culpable del movimiento. Entonces, a esa fuerza nosotros simplemente la vamos a etiquetar con el nombre de fuerza restauradora, porque trata de restaurar la posición o el estado inicial que ha tenido la partícula, entonces, o el sistema. Ok, entonces, y vamos a ver que, por ejemplo, por el otro lado, a la derecha, se está viendo un péndulo simple. Ok, y igual acá vamos a observar oscilaciones, ¿no? Obviamente que acá, por el diagrama de cuerpo libre que se está observando, pueden determinar entonces la fuerza restauradora que tiene que ver con el campo gravitacional, o sea, la gravedad. ¿Okay? Y obviamente este péndulo va a estar caracterizado por parámetros propios inherentes al sistema, como su longitud y el ángulo de desviación con respecto a la vertical. Movimiento oscilatorio a veces se puede hablar también como vibraciones, pero por ejemplo cuando se analiza la estructura interna del material, o sea, la red cristalina, y si ustedes ven con un microscopio, entonces un material cualquiera que ustedes pueden observar, ¿cierto? A través del microscopio, ustedes van a ver que tiene una red cristalina la cual se encuentra en constante vibración, mayor o menor, dependiendo del material. Ok, características que podemos observar es que transcurre pasando por un punto medio o de equilibrio, o sea, hay un punto medio de equilibrio, respecto al cual nosotros podemos decir que se aleja, se acerca, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber un punto medio. Entonces, en ambos casos, los ejemplos ahí mostrados,
¿cierto? Va a haber una línea que nosotros vamos a utilizar como separadora, ¿no?, entre la desviación hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Ok? Otra de las características de un movimiento oscilatorio es que no necesariamente pues se tenga que repetir lo mismo, ¿cierto? La cuestión es que ocurra, digamos, los saltos o desviaciones en mayor o menor grado, ¿cierto? Y que duren, digamos, un determinado tiempo en el cual podamos observar ese cambio, digamos, en la posición, en este caso de un lado para el otro lado, ¿cierto?, con respecto al punto de equilibrio. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de las oscilaciones con fricción, que es bueno, el término exacto todavía no me acuerdo, pero vamos a ver que va a haber tres tipos de movimiento que se va a producir. Uno en el cual va a haber todavía oscilaciones, o sea que van a observar ese movimiento de línea azul que están viendo para el oscilador, pero va a haber otro tipo de movimiento en el cual ya no se va a observar ese va y viene respecto al punto de equilibrio. Entonces ese ya no va a ser un movimiento oscilatorio, pero va a estar comprendido dentro de las oscilaciones, pero con fricción. Uno de los, digamos, uno de los más conocidos, o mejor dicho, el modelo más conocido es el movimiento de un objeto que está unido a un resorte sobre una superficie que inicialmente siempre vamos a suponer que no tiene fricción. Entonces, cuando el resorte no está estirado, tampoco está comprimido, ¿okay?, se dice que está en su estado natural, ¿okay?, y el bloque que está unido al resorte, ¿cierto?, se va a encontrar en la posición de equilibrio del sistema. Y es ahí donde nosotros ya intervenimos, decimos, bueno, ¿qué tal si en ese punto, ¿cierto?, consideramos el origen de coordenadas para poder caracterizar este movimiento? Perfecto. Entonces, cuando x es igual a 0, vamos a decir que se encuentra en la posición de equilibrio. ¿Okay? Y para este movimiento, entonces vamos a observar que ese es recurrente. Al cabo de un determinado momento, siempre vamos a volver al punto de equilibrio. Entonces, acá obviamente el responsable de todo es la fuerza elástica. Y la fuerza elástica acá, recordemos, lo va a determinar la ley de Hooke, ¿cierto? El cual, pues, me dice que esa fuerza elástica que siempre va a actuar, digamos, en contra de la acción de cualquier fuerza que intente formar ese resorte, ¿cierto? Entonces, eso de decir en contra, lo vamos a caracterizar con el signo menos. Entonces, ¿por qué escribimos el signo menos? Ojo, no porque se va siempre hacia el lado negativo del eje de coordenadas, sino que ese signo menos me dice físicamente que es una fuerza que siempre se va a oponer a la acción de cualquier otra fuerza. O sea, si nosotros jalamos el resorte, la fuerza elástica va a estar en sentido contrario. Si comprimimos el resorte, la fuerza elástica igual va a estar en contra de lo que estemos haciendo. Entonces,
esa característica de la fuerza elástica, digamos así, la estamos etiquetando con el signo menos. ¿Okay? No es que la fuerza elástica siempre sea negativa, sino que es con respecto a la fuerza que intenta deformar el resorte. Entonces, la fuerza restauradora acá viene a ser la fuerza elástica. Luego vamos a encontrar entonces el movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir el movimiento armónico simple? La palabra armónico y simple es muy importante aquí. El movimiento de un bloque unido a un resorte, ojo, es modelo, sobre una superficie sin fricción, como el que hemos visto acá. Entonces, bueno, acá esta es una instantánea, una foto instantánea, ¿cierto? En el cual podemos observar, por ejemplo, en esta situación, que el bloque se desplaza hacia la derecha, ojo, y la fuerza elástica está, ojo, el movimiento es hacia la derecha, pero la fuerza elástica es en sentido contrario. Entonces aquí x es mayor que 0, ojo, entonces x igual a 0 es justamente la posición de equilibrio cuando el objeto en cuestión se encuentra sin deformación. O sea, en este caso el resorte no está deformado. Cuando el objeto pasa exactamente por el centro, o sea, por el punto de equilibrio, la fuerza restauradora va a ser exactamente igual a 0, solo en ese punto. Y el otro extremo, ¿cierto? Fíjense, el otro extremo, o sea, se dirige hacia la izquierda, pero la fuerza restauradora, o sea, la fuerza elástica, ya está en el otro sentido, hacia la derecha. Entonces el bloque se desplaza hacia la izquierda de su posición de equilibrio. 3 posiciones que van a ser recurrentes en un movimiento armónico simple. La ley de Hooke, entonces, recordemos, la ley de Hooke, ustedes lo conocían, a ver, vamos a ver. F sub S es la fuerza restauradora, la fuerza elástica en este caso. K es una constante de fuerza de resorte que me arregla las unidades, ¿cierto? Y X vendría a ser el desplazamiento medido a partir de la posición de equilibrio. Entonces, la ley de Hooke lo vamos a escribir así. Entonces, el signo menos ya saben por qué se escribe. Respecto a la fuerza restauradora, siempre se dirige hacia la posición de equilibrio. Eso es una característica. Es opuesta al desplazamiento. Esto que está subrayado en azul, eso justamente está consignada en la fórmula y justamente es el signo menos. ¿Ok? Entonces siempre es opuesta al desplazamiento. El movimiento armónico simple, entonces, lo vamos a resumir de la siguiente manera. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por aceleración, como acá nuestro sistema es en una dimensión a lo largo del eje X, la única fuerza presente a lo largo de la horizontal es la fuerza elástica. Si hacemos nuestro DCL, obviamente el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y en la horizontal vamos a tener la fuerza elástica. Por lo tanto, si el movimiento es a lo largo de la horizontal, solo hay una fuerza, la elástica, entonces esa va a ser la fuerza resultante. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Como la fuerza elástica sabemos que es igual a K por X, ¿ok?
signo menos, si es que quiere. Entonces reemplazamos y vamos a obtener una ecuación diferencial de segundo orden. Recordemos que la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces, esa aceleración, entonces, bueno, la masa lo llevamos al denominador, que acá al denominador, y K entre M, ¿cierto? Fíjense, K entre M, K es una constante, M otra constante, entonces esa relación me va a dar entonces una de las características del movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, K entre M lo vamos a denominar como un omega elevado al cuadrado. De tal manera que ustedes pueden observar a la derecha que la doble derivada temporal de X con respecto al tiempo lo estamos designando como X dos puntos más K sobre M, que ahora lo vamos a designar como omega al cuadrado por X igual a 0. O sea, cualquier ecuación que ustedes obtengan de esta forma tiene que ver con el movimiento armónico simple. Ojo, esta ecuación lo pueden obtener en mecánica cuántica, en electro, en todos los cursos. Entonces, cada vez que encuentren aquí, ustedes lo van a relacionar con el movimiento armónico simple. ¿Ok? Normalmente, cuando uno ve un fenómeno, pues puede, digamos, más o menos intuir si tiene que ver con un movimiento armónico simple. La otra manera de saber que se trata de este fenómeno es pues viendo la ecuación diferencial que vamos a resolver. Entonces, cada vez que veamos entonces un tipo de estas ecuaciones, sabemos entonces que es un movimiento armónico simple o muy parecido a eso. Siempre que la aceleración de un objeto sea proporcional a su desplazamiento, como es el caso, pero en dirección opuesta, porque está el signo menos, el objeto se moverá con más movimiento armónico simple. Ok, entonces ahí tenemos digamos, la premisa, ¿cierto? Que me relaciona aceleración con el desplazamiento, con el signo negativo. Entonces, eso da como consecuencia entonces un movimiento de tipo armónico simple. Otra cosa importante acá dice, recuerde que el movimiento armónico simple no es un movimiento con aceleración constante. De ahí que ustedes en su física 1, que probablemente no hayan visto este movimiento. ¿Por qué? Porque la aceleración no es constante. La mayoría, el 99.9% de problemas, ¿cierto? La aceleración es constante. O es nula, pues, ¿no? Entonces, ya tenemos allí nuestra ecuación de movimiento característico, ¿cierto? Del movimiento armónico simple. Bueno, ya teníamos la ecuación, aquí está x dos puntos más omega cuadrado x. La solución, fíjense, a esta ecuación diferencial resulta ser o bien el coseno o bien el seno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es un movimiento periódico y debido a sus características, si es un movimiento periódico, cada cierto tiempo se va a repetir lo mismo. Entonces, trataba en realidad de buscar una función periódica que satisfaga a la ecuación que nosotros estamos ahí subrayando en rojo. Entonces, si ustedes tendrían a bien de
experimentar esto, ustedes coloquen, deriven 2 veces a coseno, ¿cierto? Luego multipliquen por omega cuadrado x. Eso les tiene que dar 0. Lo mismo hagan con AC, ¿no? Y verifiquen si efectivamente eso ocurre, ¿no? Ahora, estudiemos entonces la estructura de esta solución. La letra A, que está en azul, que va a ser un parámetro. El omega, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? El omega ya lo conocen. Ese omega tiene que ver con las propiedades intrínsecas del sistema. ¿Por qué? Porque omega es la raíz cuadrada de K sobre M. K es la constante de elasticidad del resorte y M la masa del objeto que está unido al resorte. Entonces, ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero ahí aparecen dos parámetros, A y phi. A es conocida como la amplitud del movimiento y phi va a ser conocida como la constante de fase, que, ojo, va a quedar definida si ustedes conocen las condiciones iniciales, ¿cierto? Cómo se inició todo. Es decir, posición inicial y velocidad inicial. Con esos dos datos, ustedes van a despejar los valores explícitos para cada problema de los parámetros amplitud y fase del movimiento armónico. Generalmente se le llama fase inicial, ¿cierto? A phi, y la suma omega t más phi, la fase del movimiento, simplemente fase. Entonces, phi es fase inicial. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta entonces que la aceleración, ojo, la aceleración es la doble derivada temporal de x, que es la aceleración, podemos despejar de esa ecuación característica del movimiento armónico simple que la aceleración va a ser igual o es proporcional a la posición o el desplazamiento por omega al cuadrado con signo menos. Y ahí tienen su gráfica donde nosotros vamos a empezar a observar dos cosas interesantes. La amplitud, o sea, esa letra A, que me da la alturita desde la horizontal hasta el valor máximo de la cresta y de esa onda, vamos a decir así, de ese gráfico. Y vamos a observar otra característica importante que es el periodo. El periodo es el intervalo de tiempo, ¿cierto? Que comprende dos crestas o dos valles, dependiendo. En este caso nosotros hemos mencionado dos crestas. Entonces, ese tiempo de duración entre una cresta, entre la sucesión de dos crestas, nosotros lo vamos a conocer como periodo. ¿Ok? Entonces, para nosotros, por ejemplo, el periodo habitual es un día, ¿no? Un año está constituido de 365 días. Entonces, un periodo ¿de qué? Del giro de la Tierra respecto a su eje, una vuelta completa respecto a su propio eje. Entonces, periodos, decimos 24 horas, ¿cierto? 24 horas y minutos. Pero si lo hacemos con respecto al Sol, entonces una vuelta con respecto al Sol, nuestro periodo va a ser 365 días. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar por doquier lo que se conoce como periodo. Ok, a ver, un momentito, por favor.
Ok, entonces las características de un movimiento armónico simple y definiciones. A, ya habíamos mencionado, ojo, A, bueno, siempre que se pueda, vamos a hacerlo en metros, ¿no? Eso siempre lo podemos manejar, ¿cierto? Representa entonces la amplitud del movimiento. Omega, las unidades correspondientes son en radianes por segundo, es la frecuencia angular. Y phi, que sí va a estar en radianes, única y exclusivamente en radianes, es la constante de fase. A veces también se le llama ángulo de fase inicial, porque siempre es determinado por las condiciones iniciales de la posición y de la velocidad. T, que viene a ser entonces el rango de tiempo entre dos crestas o dos valles, ¿cierto? Es el periodo. Ahí está, es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula complete un ciclo de su movimiento, que es otra manera de definir. Y vamos a introducir un parámetro más con la letra F minúscula, cuyas unidades van a ser segundos a la menos 1. Viene a ser la frecuencia lineal. La frecuencia lineal es el número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de tiempo. Es decir, en un segundo, ¿cuántas veces pasa por un determinado punto, una cresta? Entonces contabilizamos, por ejemplo, 10 oscilaciones en un segundo. O sea, o puede ser en un minuto, en una hora, no importa, pero por unidad de tiempo. La unidad que se utiliza entonces es segundos a la menos 1, más comúnmente conocida como hertz. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos entonces básicamente todos los parámetros que debemos tener en cuenta. Amplitud, frecuencia angular, constante de fase, periodo y la frecuencia. Cuando digamos frecuencia, me estoy refiriendo a esta F. A veces le dicen frecuencia lineal. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto, en la ecuación que nosotros hemos resuelto ya, o sea, resuelto en el sentido en que ya de frente nos han dado la receta, cuál es la solución a la ecuación característica del movimiento armónico. Si bien es cierto, la posición para cualquier momento de tiempo es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Ahí no aparecen, por ejemplo, el periodo ni la frecuencia, pero obviamente ellos siempre van a estar ahí, ¿cierto? Como datos para poder determinar esas constantes o parámetros que me van a definir la posición, ¿cierto?, del objeto que está unido al resorte a lo largo del tiempo. Entonces, una vez que tengan la solución escrita de esta manera, con todos los datos abiertos, o sea, con la amplitud conocida, con omega conocido, con phi conocida, entonces ustedes pueden contestar a cualquier pregunta que se les haga con respecto a la posición de ese partícula. Con respecto a la velocidad, porque una vez que tienen x como función de tiempo, ustedes simplemente tienen que derivar una vez, ya tienen la velocidad, derivan dos veces, ya tienen la aceleración. Si tienen la velocidad, tienen la energía, porque la energía cinética es un medio masa por velocidad elevado al cuadrado. Y miren todo lo que pueden hacer. Entonces, lo más importante acá, eso sí, estas definiciones incluso devienen de la parte de este movimiento circular que ustedes probablemente lo han llevado en física 1 y fácilmente ustedes van a ir acostumbrándose. Por ejemplo, la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? La frecuencia también podemos definirla a través de la frecuencia angular, omega,
o velocidad angular, sobre 2pi. De aquí podemos deducir que omega va a ser igual a 2pi multiplicado por f o 2pi dividido entre el periodo. Entonces, ya tenemos esa relación. ¿Ok? El periodo, recordemos el periodo, entonces es 2pi entre omega. Que si ustedes se acuerdan, omega hemos definido que era k sobre m, entonces ahí tenemos una expresión que no depende de ningún otro parámetro o factor que no sea la masa y la constante de elasticidad. La frecuencia, al igual que el periodo, porque la frecuencia es la inversa del periodo, entonces igual va a tener esa característica, que solamente va a depender de la constante de fuerza y la masa. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a continuar y vamos a empezar a resolver problemas relacionados al movimiento armónico simple. ¿Ok? Este es un adelanto de lo que vamos a hacer. Entonces, recordemos que ya la próxima nos vamos a dedicar a resolver problemas relacionados con el movimiento armónico simple. Entonces, solo me queda pasar la lista antes de que ustedes se retiren. Okay. Voy a detener la grabación para que no se extienda.